Página Impar. Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto. Buenas noches, estimados oyentes. Hoy se encuentra con nosotros el escritor Eduardo García Aguilar. Sí, por ejemplo, en los últimos 20 años, un escritor de 30 años perfectamente puede tener 15 libros publicados. Desde los 19 años ya tienen publicados dos poemarios, cada año publican 3 o 4 libros, y casi todos los autores, digamos, de nuestra generación, de los años 50, llegan a los 40 años con, bueno, una estantería de 100 volúmenes, publican los artículos que reúnen en pequeños periódicos, reúnen libros, se los publican gracias pues a que hay un paternalismo estatal y muchas editoriales que permiten esto, que puede ser contraproducente, diferente a Colombia, donde realmente publicar un libro es casi un milagro, y por ese hecho, pues yo creo que los textos que coge un autor para publicar acá están hechos con el corazón y después de una gran lucha. Yo creo que es mucho mejor eso a tener tantas oportunidades de publicación. Bueno, esas oportunidades de publicación, ¿por qué no nos cuenta un poco de eso? ¿Cómo se dan? ¿Es que la gente llega con su libro debajo del brazo y se lo publican así fácilmente? Sí, bueno, existe, bueno, hay alrededor, según, si no me equivoco, alrededor de 32 estados del país que son más o menos autónomos. Existe un Instituto Nacional de Bellas Artes, existe un gran Consejo Cultural Nacional, y entonces hay 30 universidades que publican libros, hay 30 dependencias del Instituto Nacional de Bellas Artes que publican libros, y una cantidad de editoriales marginales, de gente muy entusiasta y maravillosa en todo el país, con ediciones muy lindas, de modo que perfectamente en México se publican al año centenas de libros de jóvenes. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, a través de amistad, de grupos, y sobre todo de una cosa que está muy en boga en México y que a mí no me gusta para nada, que son los talleres literarios. Me parece que eso de los talleres literarios es como creer que el escritor es como un mecánico de automóviles. Y entonces hay talleres en todas partes donde mucha gente entra y publica a través de ellos pues, sus publicaciones, ¿no? Bueno, una cosa, y estos libros, por ejemplo, de un escritor nuevo, se le publica un libro de cuentos, un libro, una novela, un libro de poemas. Estos libros se difunden, digamos, ampliamente, hay apoyo también por parte de la prensa, y se venden estos libros, o estos libros quedan... Bueno, estos libros quedan en la mayoría de los casos embodegados, ¿no? Pero sí hay, digamos, muchas publicaciones a lo largo de todo México que ponen atención a estos autores. Digamos, hay un gran entusiasmo por parte de la juventud mexicana por promocionar la literatura de sus congéneres, de sus contemporáneos. En todos los periódicos se reseñan, y yo creo que hay tal vez la tendencia en la mayoría de los casos de los mexicanos a creer que la única literatura latinoamericana es la literatura mexicana, es decir, prácticamente no se interesa en la literatura actual. No sé, Eduardo, si le quede fácil comentarnos cuál sería, digamos, la tendencia dominante, por ejemplo, pensando en narrativa, en novela, cuáles son las búsquedas dominantes del escritor mexicano. Bueno, hay básicamente, digamos, dos grandes tendencias. Por un lado, una gran cantidad de escritores jóvenes brillantes, algunos amigos míos, como Severino Salazar, Daniel Sada, que son mis amigos y que estimo mucho, que son escritores surgidos, por ejemplo, del norte del país o de algunas provincias maravillosas de la época colonial, como Zacatecas, que hacen una literatura, digamos, que recupera los ambientes provincianos, ¿no? Entonces hay como una especie de pelea entre la literatura de provincia y la literatura de la urbe mexicana de 20 millones de habitantes, que se considera aparte. Los de México pues se consideran los mejores, los de la capital, y los provincianos están un poco, digamos, perdidos por ahí en esas ciudades, ¿no? Pero han surgido 4 o 5 o 6 novelistas jóvenes con una obra, Luis Arturo Ramos, Severino Salazar, Daniel Sada, con una obra muy interesante que recupera esos ámbitos de provincia como en su tiempo lo recuperó Rulfo. Por otro lado, hay una literatura totalmente urbana, liderada por José Agustín, que fue el líder de la onda en los años 60,
que es una literatura de la ciudad, ¿no? Una literatura del rock, de los odios funky, de las calles, de los supermercados, de todo ese desorden brutal de la ciudad mexicana. Entonces digamos que esas serían las dos tendencias. Y entre medio, otra literatura que algunos críticos jóvenes, como Evodio Escalante, por ejemplo, rechazan, de ciertos jóvenes a quienes critican por exquisitos o por europeizantes, como por ejemplo un excelente narrador que es Alberto Ruiz Sánchez, que escriben pues, textos que no tienen nada que ver ni con la provincia mexicana ni con México y que se van hacia los mundos imaginarios árabes, de Marruecos o hacia los mundos franceses de la decadencia del siglo XIX, ¿no? En su concepto, ¿cuál sería, digamos, el escritor a nivel de narrativa más interesante? Pues es muy difícil, eso la verdad es muy difícil saber, porque yo creo que si cada obra es un mundo y pues sería muy difícil calificar, ¿no? ¿Cuál sería el autor que más me interesa? Porque se define como algo. Yo creo que en México ocurre como casi en toda América Latina que el boom ha creado una especie de capa de volumen sobre toda la producción de los nuevos autores, de manera que es casi imposible saber quién es bueno o quién está haciendo algo, ¿no? Porque, Pero usted no siente, digamos, como unas voces interesantes después de Rulfo, pues pienso yo, digamos, una voz que de alguna manera debe tomar la dimensión de él. no, yo creo que tal vez como ocurre en toda América Latina, es prematuro decir si surge alguna voz nueva en la literatura mexicana, o incluso creo como en la literatura colombiana o argentina. Si ya perdemos la noción de hora. Estamos con el escritor Eduardo García Aguilar. Bueno, ¿qué diferencias ve con la literatura colombiana? De pronto a nivel de contenidos, ¿cómo siente usted esto? Bueno, yo creo que México y Colombia no tienen nada que ver. Empezando por eso, yo creo que México es un país milenario, asentado sobre unas pirámides extraordinarias. Es un país casi oriental, donde el tiempo tiene otra dimensión, otra velocidad diferente a la de Colombia. La misma historia literaria, la misma historia literaria de los últimos 2 o 3 siglos se diferencia completamente de la colombiana. Eh, la verdad, eh, allí radicaría, digamos, la gran diferencia entre las dos literaturas. Es decir, la literatura colombiana creo que es mucho más veloz, ¿no? Es una literatura mucho más caótica, menos alambicada, menos cuadriculada que la mexicana. ¿Por qué no hablamos de su experiencia en México? ¿Forma parte de alguna revista, de algún grupo literario? No, yo por principio no pertenezco a ningún grupo literario, detesto los grupos literarios. En México, pues, por condiciones laborales, trabajé como cronista en Excelsior, en la página cultural, que dirigía El Mundo Valadez durante 3 años. Posteriormente, cuando el sindicato del periódico Excelsior echó a El Mundo Valadez para colocar a un tipo ahí, director de suplemento, yo me solidaricé con él y colaboré 3 años en el periódico, en el suplemento Sábado de 1+1, dirigido por Humberto Batis, que es uno de los más importantes de los últimos 20 años. Y hace unos 2 años ya me retiré definitivamente de escribir columnas porque termino no repitiéndose y pues hay que darle tiempo al pensamiento y a otras cosas, ¿no? Usted ha publicado 5 libros, 4 novelas, No, 2 novelas. do, a 2 novelas. 2 novelas, una colección de cuentos, una de poesía, uno de ensayo que es un libro sobre cine que se llama La tentación cinematográfica, y hay una novela inédita que se llama El viaje triunfal que usted nos habla de. 2 novelas, un libro de poemas. Bueno, estos libros, los 3 han sido publicados en México. Todos. Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta del público mexicano por estos libros? Bueno, ha sido la respuesta más o menos aceptable para un autor joven, desconocido. Por supuesto que no se vende muy poco, pero a nivel de crítica pues ha habido una gran receptividad de parte de los jóvenes mexicanos a esto, porque pues tienen poco, no llega ningún libro colombiano allá. Entonces no se conoce prácticamente nada de lo que se ha producido posteriormente a García Márquez, ¿no? Fuera de lo que escribe Álvaro Mutis o García Márquez. Entonces hay mucha curiosidad respecto a la nueva proposición. Y en el caso mío la crítica ha sido bastante favorable. ¿Por qué no hablamos un poco del proceso de creación de estos libros, de Boulevard de los Héroes y de Tierra de Leones? ¿Cómo fue?
Bueno, yo había vivido 6 años en Francia, había salido de Colombia a los casi los 20 años, en el 74. Había intentado producir algunas cosas, pero siempre no llegaron pues, a su realización. Viví en Estados Unidos, en San Francisco, alrededor de un año, entre Los Ángeles y San Francisco. También allí luché por escribir, pero fue realmente en México cuando realicé los libros. Eso se debe a que sentía casi que era una necesidad de vida el escribirlos, el terminarlos. Es decir, que si no los escribía me moría. Así surgió Tierra de Leones en la calle Regina, donde también andaba Barbajacoa hace 40 años. Surgió como una necesidad casi desesperada, ¿no?, de sobrevivir. Y lo mismo Boulevard de los Héroes. Un deseo inmenso de crear un cosmos dentro del cosmos de crear eso, ¿no? Lo mismo el poema, los poemas de ciudades imaginarias. Una cosa, ¿por qué no hablamos un poco del tema de estos libros? Boulevard de los Héroes y Tierra de Leones trabaja fundamentalmente sobre Colombia. Sí, fundamentalmente, bueno, definitivamente yo creo que la literatura es la recreación de la infancia. Sí, la infancia es algo que está con uno permanentemente y es en esa cantera donde todo escritor a través de su vida trata de recuperar algo. En el caso mío, pues es recuperar un poco ese ambiente que me tocó vivir en la adolescencia en Manizales, frente a una catedral de cemento armado gigantesca, tal vez de las más grandes del mundo, horrenda, como una especie de araña espantosa que chupaba la savia de la montaña, y una ciudad construida con el auge del café en los años 30, a imagen y semejanza de ciertas ciudades europeas con edificios de pastelería, de una especie de clase surgida del café bastante rastacuera que trataba de limpiar su pasado campesino de arrieros con cosas de tipo parisino, muy exquisito. Como también me tocó vivir la última parte de esa generación de los leopardos y todo esto, que se consideraban una mezcla de quimpayas y griegos, ¿no? Y que hacían discursos en latín a los campesinos, de modo que esa monstruosidad que yo vi en la infancia, esa ciudad llena de señores vestidos con trajes negros, cruzados y sombreros Stetson de los años 20, me quedó marcada para siempre. Entonces en los libros trato un poco de recuperar ese mundo, tratar de entender esa cosa que me tocó vivir y que fue diferente a lo que vivieron los caleños o los barranquilleros. Eduardo, ¿por qué no hablamos un poco de su sistema de trabajo? ¿Qué disciplina tiene usted? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo produce? ¿Cómo crea usted? Bueno, primero yo siento, ahí un libro va surgiendo en mí como una especie de pulpo dentro del corazón, dentro del tórax. Es como algo que va surgiendo allí, alguna angustia, algo muy extraño que se va reproduciendo, y ese pulpo, como el pulpo de Alien, de la película esta maravillosa de Scott, creo que no, va pidiendo salir, ¿no? Y entonces llega un momento en que ya necesito definitivamente sentarme a escribir, entonces renuncio al trabajo que tenga y me siento a trabajar. Ahora, cuando escribo compulsivamente. Por ejemplo, Boulevard de los Héroes fue escrita a veces hasta la madrugada, 7, 8 de la mañana, y me acostaba y me volvía a levantar a la 1 y seguía en un delirio absoluto, casi un año, ¿no? Que coincidió también con el terremoto de México, de modo que la última parte es un poco fanática precisamente por esa experiencia de la muerte que me tocó vivir allí, porque yo estuve a punto de morir en el terremoto también. De modo que es casi una compulsión, una cosa que de entregarse totalmente, de bien obsesionado durante el tiempo con los personajes, con los palabras. Y es más o menos mi disciplina, ¿no? Que es un poco también disciplinada. También tengo un método que es un... García Márquez dice algo muy sabio que dice: todo novelista es un saqueador. Entonces uno es un saqueador, uno tiene que irse a librerías de viejo y de pronto encuentra, por ejemplo, un libro de Huysmans maravilloso, entonces uno puede sacar cosas de allí y las canibaliza, las saquea para su novela. Se encuentra un libro de imágenes viejas y de allí saca algo, se encuentra con un amigo que nunca había visto y sale algo. Es decir, la vida, dejar que la vida cotidiana se meta dentro de ese texto que está surgiendo, es decir, no esa vaina neurótica de planear ya de antemano el libro con un esquema completo, sino que sea la salida, que cada capítulo surge casi de la salida. ¿Usted qué pretende, digamos, con la escritura? ¿Qué busca usted con esto? Pues yo no busco más que ser fiel a mi deseo, ¿no? Ser fiel a lo que más he querido hacer desde la adolescencia. Por fortuna, desde muy joven, porque tuve una fractura en el brazo izquierdo pues tenía poca actividad deportiva en la escuela primaria, y debido a que mi padre era un obseso de los diccionarios y de la literatura,
pues desde muy niño mis modelos no fueron los futbolistas, no fueron Mirabelli, no fueron Galarza, sino que fueron los escritores Dostoyevsky, Oscar Wilde, Lorca, Whitman. Y entonces yo quería ser, desde adolescente, desde que tenía 12 años, quería ser un escritor. Era el modelo para mí, ser un escritor. No me importaba ser abogado, no me importaba ser político, no me importaba ser nada más que un escritor, y eso ha sido toda mi vida. Sé que usted es periodista. ¿No le roba mucho espacio mental el periodismo? Sí, mucho, pero pues hay que comer, y si uno no come, pues entonces se muere, ¿no? ¿Y entonces cómo hace para manejar esto? Pues, ¿deja tiempo sin Pues trabajar uno, o...? pues eso es como, digamos, eso es como si le tocara a uno trabajar en un puerto, digamos, si uno estuviera muerto de hambre en Barcelona o algo así, tuviera que cargar cajas. Entonces uno tiene que trabajar y es algo muy extraño. Uno durante el horario está metido en ese mundo que le toca hacer, escribir los cables. Yo trabajo en la agencia France Press, en la oficina France Press de México. Entonces uno los escribe y es como una especie incluso de terapia que uno se aleja completamente de la literatura, porque tampoco hay que ser literario hasta la indecencia, hasta la exageración. Es decir, uno tiene que tener también horas en que no esté metido en eso. Y el periodismo como que es una terapia para llegar a la literatura realmente muy puro, ¿no? Es decir, como... Eduardo, pero el periodismo le da elementos para la escritura. Sí, por ejemplo, O por el contrario, más bien le resta. mira, por ejemplo, a mí en la France Press en un momento dado me enviaron a cubrir la llegada del huracán Gilbert a Cancún, entonces me tocó dormir bajo el ojo del huracán. Es una experiencia extraordinaria y maravillosa que nunca había tenido la oportunidad y que me emparentaba, digamos, con los grandes viajeros de los tiempos pasados que vivieron grandes huracanes y los grandes naufragios, como los naufragios de que recuenta Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, en su libro Naufragios. Y entonces, claro, inmediatamente yo saqué eso y lo meto en la novela. En el viaje triunfal, el personaje es sorprendido por un huracán en el Caribe, en Jamaica. Y así sucesivamente, es decir, hay una cantidad de experiencias de la vida cotidiana, de la calle, que uno tiene que pues, vivir y que uno influye dentro de sus libros. Estamos con el escritor Eduardo García Aguilar. ¿Usted escribe poesía de manera permanente o ha sido solamente ocasional? Ese libro publicado fue de momento nada más. No, la poesía definitivamente pues es lo primero que fui en la adolescencia. Y he escrito mucha poesía, pero pues solamente tal vez he sentido el deseo de publicar ese pequeño libro con un texto que escribí en unas condiciones muy especiales y tal vez lo otro considero que no vale tanto la pena, ¿no? Y pues eso yo creo que es suficiente como si uno quiere un solo texto publicarlo, aunque sea solamente uno, un autor. ¿Qué se siente más, narrador o poeta? Eh, Hay momentos en que me siento más poeta y hay momentos en que me siento más narrador. ¿Pero qué le gustaría? Sí, 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 pues de hecho ya tiene dos novelas, ¿cierto? Y tiene un libro de poemas. De alguna manera, usted que sí que para adelante, no sé, que le digan el narrador, el novelista. Pues yo abogo por un tipo de intelectual que no es el intelectual que se puso en boga, se puso de moda en los años 60, que es el narrador como un profesional, Vargas Llosa, que pues le da urticaria sin un poema, o García Márquez, que se desmaya sin un poema. Yo creo que el intelectual por el que yo abogo, el escritor por el que yo abogo, es retornar otra vez ese humanismo maravilloso, por ejemplo, de escritores como Paul Valéry o los escritores del siglo XIX, que ensayaban en todo, es decir, que hacían ensayo, que hacían poesía, que hacían novela, que hacían teatro, que experimentaban en todo, es decir, que la palabra era un gran universo que podía moldearse en diferentes géneros, y me parece absolutamente ridículo sentirse uno solo poeta o un narrador. Yo creo que el escritor y el humanista del siglo XXI será una persona mucho más abierta a todos los campos. Pero esto es como muy bien en teoría, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que hay mucha gente que casi que pica aquí y allá en teatro, pintor, poeta, narrador, y como que a la hora del té no hace nada bien. Bueno, ¿Hasta qué punto esa diversidad no es una falta de juicio consigo mismo? no eso depende de la persona, porque ha habido gente que ha hecho cantidad de cosas. Leonardo da Vinci hizo cantidad de cosas, por ejemplo, y era genial y maravilloso. O, por ejemplo, grandes novelistas ingleses o franceses a la vez fueron políticos, ministros, o escribieron tratados de política y economía política y fueron grandes novelistas y poetas, ¿no? De modo que yo no creo que pues, sea, el problema es quien lo haga, ¿no? Por supuesto, no todos van a llegar a hacer una obra coherente o una obra que pueda tener alguna luz. Después de García Márquez, en Colombia, ¿cuál cree que es el escritor más interesante a nivel de la narrativa? Después de García Márquez, yo creo que el escritor más interesante de narrativa es José Asunción Silva, con su novela de sobremesa.
Y bueno, y si pensamos pues más contemporáneos, pues Entre los contemporáneos, sí, pues porque mm, José Asunción Silva, pues pues es casi un que contemporáneo. sí, por supuesto, pero lo descarté suponiendo que él era tan grande como García Márquez. Bueno, es más, yo creo. Pero no sé, no es, pues es que eso es como una carrera de caballos, decir uno cuál va a ser el modelo, eso en el hipódromo. Pero ¿cuál le parece más interesante? Digamos, ¿con quién? Me gusta mucho Julio Basiregui. Me gusta mucho Julio Basiregui porque es un autor que, bueno, primero su misma vida es una vida realmente de un escritor, un hombre de una, entregado completamente a ella con digamos, con una gran ironía. Y me gusta mucho lo que está haciendo, sobre todo en libros inéditos que tengo la fortuna de conocer, que es un poco esa literatura fragmentaria de comentar la vida cotidiana, las cosas, la vida de París, el tomar el café, el dormir, las amadas, las frustraciones. Y pues es un autor que me encanta, Julio Basiregui, y creo que va a dar muchas cosas, aunque pues no es muy conocido en Colombia. ¿Usted se siente afín a algún escritor colombiano? Bueno, me siento muy afín a Silva, a José Antonio Silva, me siento muy afín a Justo Rivera y tengo una profunda relación con la obra de Álvaro Mutis. ¿Cómo ha encontrado a Bogotá después de algunos años de ausencia? Bueno, Bogotá me encanta. Por fortuna, después de que me vine de Manizales y salí ya para recorrer el mundo hace 16 años, cada vez que vengo a Bogotá, pues cada vez que vengo a Colombia, vengo fundamentalmente a Bogotá y aquí están la mayoría de mis mejores amigos y los recuerdos más gratos y también las tristezas más duras, de modo que Bogotá para mí es entrañable, me parece una ciudad, incluso en el dolor que vive ahora, una ciudad que quiero, extraordinaria, misteriosa, con un aire muy extraño, un verde muy extraño también, y en su caos algo que no tienen otras ciudades. Eduardo, ¿por qué no nos cuenta sobre su última novela? Esa última novela ganó acá en Colombia una beca, ¿fue la beca Ernesto Sábato? De Cali, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no nos cuenta qué pasó con esto? ¿Se va a publicar? ¿La terminó? ¿La tiene quieta? Sí, la novela está terminada, se llama El viaje triunfal y se supone pues que está haciendo cola en Planeta, ¿no? También podría hacer cola en otras partes. Es una novela que vuelve otra vez, digamos, a la prosa completamente diáfana y clara, el romper con esa neurosis verbal que dominó entre los narradores de América Latina, de tratar de demostrar pues, que son los verdaderos cirqueros de la palabra. Entonces una obra muy tradicional que se sitúa a finales del siglo XIX y comienzos del XX en el ambiente modernista y estilentista y surrealista de esas épocas, ¿no? Boulevard de los Héroes sé que se consigue en algunas librerías de Bogotá, ¿cierto? Se vendieron 10 ejemplares en tercer mundo y por ahí circularon algunas, pero pues por las condiciones actuales del mercado latinoamericano, por supuesto no es imposible importarla acá. ¿Y Solamente, Tierra de Leones? tampoco, para nada. Yo no he publicado absolutamente nada en Colombia, en Colombia no No, circula absolutamente no nada se mío. consiguen. No. Este Boulevard de los Héroes que se estuvo mostrando en algunas librerías, ¿fue porque usted los trajo? Sí, yo traje 40 ejemplares y esos 40 ejemplares circularon por ahí. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy estuvo con nosotros el escritor Eduardo García Aguilar. Este programa fue realizado por Eugenia Sánchez Nieto. Para todas aquellas personas que quieran comunicarse con nuestro programa, pueden dirigirse al apartado aéreo 47228 Bogotá. Página impar. Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto.